Hermano, estamos viendo el exilio de Babilonia, cuáles fueron las causas, cómo fue dividiéndose ese pueblo de Israel, y estamos viendo, hermano, la historia del profeta Elías, que le tocó vivir en un contexto histórico donde está el profeta, el rey Ahab, el rey del norte. Recuerda, hermano, que ahora estamos viendo el rey del norte. Elías es un profeta que le habló a ese pueblo de Israel, ese pueblo del norte. Así es como tú tienes que empezar a leer esos profetas, hermano. Vamos a verle el día de hoy la historia de Nabot, qué fue lo que hizo Ahab y Jezabel con la viña de Nabot. Y eso, hermano, está en la Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 26. Y la palabra de Dios nos va a decir a nosotros qué hizo Jezabel y qué hizo Ahab contra Nabot. Una palabra de Yahvé llegó a Elías de Tisbé, diciéndole: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Está en la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esto de mi parte. Así que, después de matarte a dueñas de la herencia, luego le dirás: en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán la tuya. Ahab le dijo a Elías: ¿me encuentras aquí, enemigo mío? Este respondió: aquí te encuentro porque tú has actuado como un pérfido y has hecho lo que no le gusta a Yahvé. Por eso yo mismo traeré el mal sobre ti, barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de tu familia. Tu descendencia desaparecerá como la de Jeroboam y la de Basá, porque arrastraste a tu pueblo al pecado y a mí me has enojado. Tus hijos no serán sepultados. A los de tu familia que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña. También ha hablado Yahvé contra Jezabel, tu esposa. Los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel. No hubo como Ahab que se prestara a hacer el mal a los ojos de Yahvé, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue muy abominable, ya que seguía los repugnantes ídolos, igual que los amorreos, a quienes Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuál es la historia de Jezabel? Cuando tú mires ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, la doctrina de Jezabel, cuando Jesús se le aparece a San Juan y le dice que escriba a esas iglesias que representan tipológicamente, figurativamente a la iglesia al final de los tiempos, cuando le digan que no toleren la doctrina de Jezabel, tú ya sabes, hermano, ahora a qué se está refiriendo. Tú no podrías entender en qué consistiría eso si solo leyeras el Apocalipsis, hermano, y no supieras cuál es el contexto histórico de ese texto. Y entonces, analizando, hermano, todos esos textos, puedes ver en qué consiste la doctrina de Jezabel. Yo quisiera que tú, hermano, según los textos, te dieras cuenta en qué consiste esa doctrina de Jezabel, que va llevando a apostatar de la fe a ese pueblo con un engaño generalizado, que lo instiga a ese rey Ahab para que adore otros dioses, para que deje de adorar al único y verdadero Dios, para que ya no haga sus sacrificios, para que se vaya separando de la fe, para que vaya dando lugar a ídolos que le quiten el primer lugar a Dios. Hermano, mira en qué consiste la doctrina de Jezabel. Y esa doctrina, hermano, es la que va a ir sucediendo en la gran Babilonia, hermano,
como vimos en Escatología Católica. Y hoy quiero preguntarte cómo sucedió, hermano, la desaparición de Elías. ¿Te recuerdas, hermano, que Elías dice que desapareció en el carro de fuego? Él fue arrebatado. Es una de las figuras con Moisés y Elías, hermano, del arrebatamiento, esos dos testigos del Antiguo Testamento. Dice que Yahvé se llevó a Elías al cielo en un remolino, y así sucedió, donde Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. 50 hermanos profetas de Jericó los acompañaron a cierta distancia. Mientras tanto, Elías y Eliseo se detenían a orillas del Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se apartaron por ambos lados y atravesaron en seco por medio del río. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti. Pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Crees tú, hermano? Significa que si alcanzaba a verlo, esa era una señal de que había recibido el Espíritu Santo. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego, dice la palabra, con caballos de fuego se colocó entre ellos. Imagina esa escena, hermano, donde un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre Eliseo y Elías. Y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Hermano, ese gesto de que tomó los vestidos y los desgarró, en ese tiempo tenía un significado de duelo. Puede pensarse también que de ese momento en adelante llevaría el manto de Elías. Después, dice en la Segunda de Reyes, capítulo 2, hermano, hay un texto que va a hablar de Eliseo. Recuerda, hermano, que Eliseo en este momento va a salir de la escena bíblica y fue arrancado al cielo en un carro de fuego, pero ya había instituido a Eliseo como profeta. Eliseo se va a quedar, hermano, Eliseo se va a quedar como profeta en lugar de Elías, y eso es lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, y del 7 al 14, y la palabra de Dios dice ahí acerca de Eliseo: después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con el manto, pero no se dividieron las aguas. Entonces exclamó: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y como golpeaba las aguas, se dividieron y pasó Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, al invocar a Yahvé, sí se partieron las aguas. Siempre el poder viene de Dios, no de persona alguna, como pensaba Eliseo. Él pensaba que solo bastaba nada más con usar el bastón, pero el poder viene de Dios, no de ninguna persona, no viene de Elías, como pensaba Eliseo. Eliseo fue el profeta sucesor de Elías, pero el espíritu que recibió no fue el de Elías, sino que fue el del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo interpretar ese hecho tan sorprendente? ¿Cómo interpretar ese hecho, hermano, donde ese carro de fuego es una manifestación de Dios que de manera fulgurante iba trasladando a Elías? Y hermano, en teología eso se le llama teofanía. Es una teofanía como la que sucedió en el monte Horeb con Moisés, con esa zarza ardiente. De ahí que ese fuego en el que Elías fue movido podía dar la sensación a Eliseo de que fueran carros y caballos encendidos.
como unas imágenes de guerra que corresponderían al ejército de Yahvé, quien es el Dios de los ejércitos. Eso es lo que significaría, hermano, ese carruaje de fuego que arrebata a Elías. Pero lo importante es que se trata de un hecho definitivamente milagroso, que se sale fuera de las leyes normales de la naturaleza, como tantas otras cosas que hemos visto en esta historia, hermano, de Primera de Reyes con Elías. Eliseo fue el único que vio el llamado rapto de Elías. Por cierto, no pudo ser un traslado al cielo, sino en dirección hacia el cielo, pues al cielo no podía ir ninguno antes que Jesús muriera, hermano, ya que Jesús aún no lo había abierto con la redención. El cielo se había cerrado, hermano, por el pecado, y ese pueblo de Israel necesitaba intermediarios, necesitaba profetas, necesitaba sacerdotes, necesitaba reyes. Pero con la muerte de Jesús se abre ese cielo. Entonces se cree que en ese momento Elías todavía no se iba al cielo, aunque era en dirección hacia el cielo. Mientras que otros 50 profetas que estaban del otro lado del Jordán no vieron lo sucedido y buscaron a Elías infructuosamente varios días, contrariando las instrucciones de Eliseo, quien sencillamente guardaba silencio al respecto y solo decía que no había que buscarlo. Ya no busquen a Elías, les decía Eliseo. Pero quedó en el aire la cuestión de si Elías vive o murió. Eso es lo que decían esos profetas. ¿Será que Elías sigue viviendo o moriría? Pero el texto deja entrever que no murió, pero no lo llega a afirmar directamente. Y la iglesia no se ha pronunciado sobre este asunto, que si Elías vive o murió. La iglesia no ha dicho nada, hermano, y eso es lo que vamos a seguir predicando en la próxima predicación, pensando en Elías y Eliseo, que es el que toma el lugar de Elías en este momento. Dios te bendiga, hermano. Medita las enseñanzas con María Santísima, la madre del Apocalipsis, la madre del segundo Adviento.